Shalom. El Eterno, Elohim de Abraham, Isaac y Jacob les bendiga a todos. Es el deseo de mi corazón. Hace unos días un salía y amigo me escribe para consultar y preguntar sobre un nuevo tema que está en este mundo del hebraísmo, pero que no es nuevo el tema, es un tema ya bien antiguo, es un tema que posiblemente date de los días de los macabeos, del tiempo de los macabeos, allá de la profanación del templo en los días de Judas Macabeo y de los esenios y de esa época de allá, data la historia según cuentan algunos historiadores. Y bueno, resulta ser que es un tema acerca de el calendario de Enoch. Confieso que estudiando el tema e investigando en los libros de la historia de Israel y escuchando a algunos maestros que están enrolados en el tema, hay cosas que me llaman la atención y cosas que también dispararon ciertas dudas y ciertas expectativas y mucho deseo de investigar esta alerta que voy a hacer hoy a Betel Shalom, la cual voy a compartir en todo Betel Shalom. Viene siendo como el resultado de mi primera impresión del tema o mi primer impacto respecto al tema de lo que vamos a denominar el calendario de Enoch. Así me lo presentan, así lo recibo y vamos a hablar un poquitico de él. Lo primero que quiero decir es que la mayor parte de la información que se me presenta respecto a este fabuloso calendario, porque no veo que le veo lógicamente algunos errores a los que lo enseñan, no al calendario en sí mismo, sino a los que enseñan respecto a él. La mayor parte de la información lógicamente está en el libro de ¿quién? De Enoch, lógicamente. Ahí hay ciertas informaciones y ciertas proyecciones y ciertas profecías de Enoch, o ciertas predicciones de Enoch. También se dice que se habla de esto en el libro de Jubileos, un libro escrito por Moshe. Y bien interesante. Pero conversando con los hermanos que hemos tratado el tema, a lo menos el hermano con el cual hemos tratado el tema, me salta una liebre que lógicamente también le salta a él porque es un estudiante de Torah, un hombre sabio también, un hombre con conocimiento de las escrituras y bien plantado en el evangelio del reino, respecto a la creación del tiempo. Hoy se me hace necesario hablar un poquitico de este fenómeno de la creación del tiempo. ¿Por qué razón? Porque el entender bien las cosas que están escritas en la Torá, el analizar las cosas que están escritas en la Torá, el analizarlas con frialdad, sin tecnicismo, sin doctrina, el analizarlas sin imposiciones de liderazgo. O sea, esto tiene que ser así porque el apóstol lo dice, o esto tiene que ser así porque lo dice el moré, o esto tiene que ser así porque lo dice determinada persona. El analizar la Torá de esta manera, consultándola a ella misma, consultando a otros siervos, consultando tal vez a otros escritos, pero también caminando sobre una línea llamada lógica de las cosas, porque nosotros somos seres lógicos,
Nosotros somos seres creados con un nivel de lógica que nos dice a nosotros, esto puede ser, esto no puede ser. Esto me conviene, esto no me conviene. ¿No, verdad? Nosotros no somos seres creados incondicionalmente, de manera que caminamos por donde se nos dice y ya. Esto es así porque yo lo digo. No, eso no funciona. En el ser humano normal no funciona eso. ¿Ve? En el ser humano funciona, explíquemelo, vuélvamelo a explicar. No entendí. Por favor, me lo vuelves a explicar. Convénzame por las escrituras, convénzame por medio de la ciencia, convénzame por medio de la lógica. Convénceme. Así, eso es lo que funciona en el ser humano. Entonces, el fundamento principal de este sistema de cómputo del tiempo, el cual, de verdad le digo, hay muchas cosas en las escrituras. Por ejemplo, yo hallo en las escrituras que los meses son de 30 días. Eso es una cosa lógica de analizar en las escrituras. Por lo demás yo le puedo decir amén de que sí, que los meses o los tiempos en los días del diluvio eran meses de 30 días. No veo ningún problema ahí. ¿Por qué? Porque cuando yo voy a la Torá y yo hago el análisis, llámese como se llame, toraico, exegético, como se llame, de esa historia, yo puedo encontrar una lógica que dice que todo el proceso del diluvio duró 150 días, de que empezó en el mes 2 y terminó en el mes 7. Y que 150 días da 6 meses y que eso es solamente divisible por 30. Perfecto. A eso yo le puedo decir amén. ¿Por qué? Porque está justificado en las escrituras. Ahora, ¿dónde está el problema de los que defienden este calendario? Que para mí es el mismo problema de los que defienden el calendario lunar. Aunque ellos mismos dicen que el calendario lunar está mal, y que está profetizado en el libro de Jubileo, de que hombres seguidores de Dios iban a guiarse por la luna, aunque ellos dicen que ese sistema de pensamiento está mal, el calendario que presentan es el mismo calendario, el cual radica en ¿qué? Radica en que Rojo Desh, el famoso Rojo Desh, el famoso primer día del mes, está fuera del conteo de la semana. Fuera del conteo de la semana. Cuando yo hago la pregunta, y la estoy trayendo aquí, la estoy exponiendo aquí porque yo necesito que usted esté claro en esto y que todos nos pongamos a analizar las escrituras en sus casas y podamos entonces llegar a consensos claros, lógicos y principalmente toraicos. Cuando yo hago la pregunta, ¿cómo puede ser posible de que el Shabbat sea el día 8, igual que el de la luna, 8, 15, 22 y 29, si entre el día 29 y el día 1 no hay 7 días, y mucho menos entre el día 29 y el día 8. La explicación de los que practican este sistema de pensamiento, de calendario en el tiempo, cuando yo hago la pregunta, los que defienden la teoría explican lo siguiente.
de que según el calendario de Enoch, el día 30 y el día 1 no se cuentan dentro de los días del mes. Cosa que no lo dice la Biblia por ningún lugar. Ni que está dentro de la lógica. ¿Por qué razón? Porque cuando Dios creó el tiempo, creó una consecutividad de días. Día 1, día 2, día 3, día 4, día 5, día 6, Shabbat, día 8, día 9, día 10, día 11, Shabbat. Eso fue lo que Él creó. Por lo demás, yo no puedo sacar del conteo del tiempo, yo no puedo sacar 1 o 2 días. Como también está mal lo que hizo Gregorio, que le agregó días. Entonces, nosotros decimos que Gregorio es un grandísimo hijo del diablo porque le agregó días al calendario de la Torá, pero ahora yo vengo y aparezco diciendo de que lo que hay es que quitar 2. Entonces yo estoy haciendo lo mismo que Gregorio. ¿Por qué razón? Porque Gregorio hizo eso sin autoridad de Dios, sin autoridad de la Torá. Por lo demás, el que venga quitándole también días al calendario lo está haciendo sin la autorización de Dios, sin la autorización de la Torá. ¿O me confundí? Cuando sigo conversando, el hermano entendido en Torá, nos ponemos en unidad, en un criterio, en que Dios dijo, este es el primer día, cuando creó. ¿Y qué cosa estaba creando Dios? Cuando Dios estaba diciendo, este es el primer día, este es el segundo día, este es el tercer día, ¿qué estaba creando Dios? Es que Dios estaba creando el tiempo. Y estaba creando su calendario. ¿Es o no es? Está incluido, implícito. Y lo primero que crea es una semana. En cuanto a dimensión de tiempo, lo primero que Yahweh crea es una semana. ¿O no? A lo menos es lo que dice la Torá. Y bueno, y este amigo, este gran amigo mío, que está conectado ahora mismo, coincide en eso. Pero cuando consultamos a los defensores de esto, ellos explican lo siguiente: de que el problema es que Yahweh empieza a crear en el día 2 y al segundo día le llamó primero, porque el rojo de Esh no cuenta dentro de los días de la creación, sino que está oculto, escondido en la creación, y que lo que realmente dice fue el Yom Echad, que dice el día primero, ese era el segundo día, no el primero. Y entonces aquí es donde yo quiero hacer una alerta. Aquí es donde yo quiero hacer una alerta y le voy a leer el acta de la alerta que voy a hacer. Nosotros no podemos asentar. Nosotros no podemos asegurar ni aseverar que algo que no está dicho por la Torá, predicado por los profetas, manifestados por los libros históricos y predicados por los apóstoles, es una verdad. Nosotros no podemos hacer eso. Porque si yo digo de que algo que no está en las escrituras, o sea, si yo defiendo de que algo que no está en las escrituras es una verdad, entonces yo tengo que hacer eso con todas las demás cosas que para muchos son verdad y que no están en las escrituras. Nosotros tenemos el derecho de que cosas que no están dichas en la Torá, ni predicadas por los profetas o anunciadas por los profetas, ni explícitas en los escritos, ni predicadas por los apóstoles, adjudicarlo a nuestro estilo de vida. Tenemos todo el derecho de hacerlo. Lo que no tenemos derecho a decir es que eso es Torah. Y tenemos que tener el sumo cuidado de que todo lo que nosotros aceptemos en nuestra vida como estilo de vida, que no esté en la Torá, no viole la misma Torá.
Ya hemos dicho muchas veces que el mandamiento de Elohim, el mandamiento de Hashem, desde que creó el mundo hasta el sol de hoy es 6 días trabajará y el séptimo será Shabbat. No puede existir tal cosa de que quito 2 días para que el Shabbat me caiga a mí en el octavo. Eso yo no lo puedo hacer porque la Torah no lo dice. Entonces, ¿qué es lo que defienden los hermanos? Lo que veo muy mal es el acto o el hecho de adaptar el Shabbat dentro del calendario de Noah a los días 8, 15, 22 y 29. Y desplazar 2 días. Aquí tengo el PDF completo del estudio que después lo voy a analizar completo. No podemos hacer eso. Y no podemos hacerlo sencillamente porque no están los escritos. Entonces, ¿qué cosa sí está en la Torá? Sí, de alguna manera, apóstoles o de la boca del mismo Yeshua. Yo quiero que usted vaya a ver cómo era que Yeshua hablaba de la Torá y cómo era que Yeshua explicaba las cosas de la Torá. Y quiera Elohim y esto lo entiendan algunos hermanos. Usted vaya conmigo a Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10, verso 5. Mira lo que dice Pablo. Hablando tal vez de otra cosa, pero dejando o sembrando un concepto en la iglesia. Y quiero aprovechar y decir una cosa. Hay quien va a creer en Yeshua HaMashiach. Mira, Shema, escúchame esto. Hay quien va a creer y cree en Yeshua HaMashiach y no va a guardar la ley nunca. Si está bien o está mal, eso nosotros no lo podemos juzgar. Pero habemos quien creemos en Yeshua HaMashiach y guardamos la ley. Eso somos nosotros. Y todo el que se considera ser el Israel disperso en las naciones. ¿Es o no es? Entonces, para los que guardamos la ley, fíjate, para los que guardamos la ley y tenemos un siksiyó que lo representa, o una kipá que lo representa, o un talí que lo representa, o usamos barba que lo representa, o estamos circuncidados que lo representa. Cualquiera de los que guardamos Torah, como Pablo, tiene que tener este concepto. Que dice Pablo aquí en Romanos capítulo 10, verso 5. Dice, porque de la justicia que es por la ley, o sea, por la ley que nosotros guardamos, la Torah, Moisés escribe así, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. O sea, que todo lo que nosotros vamos a hacer para producir justicia o vivir por ella, tiene por obligatoriedad que estar escrito en la ley de Moisés. Porque es lo que nosotros guardamos. Nosotros no podemos guardar interpretaciones de nadie. Usted no puede guardar mi interpretación. ¿Me estoy explicando? Usted tiene que esforzarse por guardar la ley. Fíjese, la ley, la instrucción que da vida. Porque nosotros somos un pueblo que estamos caminando en una luz que no tenemos. Que la estamos buscando y la estamos descubriendo. Por eso yo tengo que ver con los mismos ojos al que se circuncida, al que hace verdaderamente Brit y al que no la hace. Porque esto es un camino que nosotros estamos desarrollando, es un retorno, es una techubá, es una aliyá que estamos haciendo, pero que para nosotros poderla hacer bien, tenemos que concentrarnos en la justicia que está por la ley de Moshe. No por otros libros, ni por otras cosas, ni por otras interpretaciones. Porque cada vez que alguien se levanta a querer buscar cosas en otros lugares, casi siempre
viola la ley de Moisés. Entonces, para eso tengo un precepto que se lo voy a dar ahorita. Lucas capítulo 24, verso 44. Y aquí está hablando Yeshua. Lucas capítulo 24, verso 44. Dice así. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los escritos. Yeshua HaMashiach, para justificar lo que él creía, para justificar su fe. Fíjate, a ver, ¿tú me estás escuchando? Yeshua HaMashiach, para justificar su fe, decía: todo lo que yo hablo que está escrito sobre mí, ¿está dónde? En la Torá, en los Nabín y en los Ketubín. Yeshua HaMashiach no dijo: cualquier cosa que usted quiera ver de mí está en los libros de los rabinos, o en el libro de Enoc, o en el libro de Jubileo. Aunque hay evidencia que ellos leían algunos de estos libros, el de Jubileo no, pero el de Enoc sí, y los consultaban, yo también lo hago. Yeshua HaMashiach no los dio como una métrica para establecer fundamentos. Por eso es que nosotros decimos en Betel Shalom, los libros que no están en la Biblia, pero que lo menciona uno de los siervos que sí están, como el libro de Enoc, el libro de Yasser, las batallas de Yahweh, son libros consultantes para nosotros, pero no son libros para establecer doctrina. Israel no establecía doctrina sobre esos libros. Israel establecía doctrina sobre la Torá, sobre los profetas y los escritos. Y así lo hacemos nosotros. A lo menos Betel Shalom lo hace así. Y Yeshua lo hizo así. Él justificaba su doctrina por estas tres cosas. Juan 1:45 dice: hemos hallado, dice, Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley. ¿A quién habían encontrado? A aquel de quien habló Moisés en la ley. Que nadie me venga a decir que de Yeshua no se habla en la ley, que me lo han dicho ya 3 veces. Dice: así como en los profetas, a Yeshua, el Ben Yosef de Nazaret. ¿Cuál era la evidencia que tenía Felipe y que le dio a Natanael respecto a Yeshua, nuestro Mashiach? De que de él está escrito en la Torá y en los profetas. Por lo demás, para Betel Shalom, y le aconsejo a todo el que está retornando, o que quiere retornar, o que piensa que está retornando a la Torá y a la fe de nuestros padres Abraham, Isaac y Jacob. Tracemos nuestra fe, tracemos nuestra doctrina por lo que está escrito en la Taná, en la Torá, en los Nabín y los Ketubín, o sea, la ley, en los profetas y en los escritos. No podemos hacerlo de otra manera. No podemos hacerlo de otra manera porque si no nos desenfrenamos. Yo como Sharia no puedo aprobarlo porque si no se me desenfrena el ministerio. No quiere decir que mañana usted, por ejemplo, yo no veo la kipá en la Torá. Pero eso no quiere decir que usted mañana quiera venir con una kipá y yo no lo deje subir aquí arriba. Usted va a subir con kipá y todo. Pero usted lo que no me va a juzgar a mí ni a nadie que no lo usa porque no lo vemos en la Torá. Pero usted se siente bien haciéndolo. Tampoco voy a juzgar a ningún pastor que quiera guardar el Shabbat con un ceder determinado. Porque así lo quiere hacer él en su quejidá. Lo que él no va a hacer es juzgar a otros pastores de Betel Shalom que usan otro ceder o no usan ninguno.
Porque no hay un escrito que diga en la Torá cómo se hace el Shabbat. Todos los escritos están en los sabios. Y aunque nosotros usamos los escritos de los sabios, tenemos por claridad de que son de los sabios y que lo hacemos porque nos gusta. Pero no es una Torá. ¿Estoy claro hasta aquí? Mi escrito, revisando este sistema de pensamiento, donde se interpretan conceptos no establecidos en la Torá, no pronunciados por los profetas, no aclarados por Yeshua, no predicados por los apóstoles y traídos por los maestros de estos tiempos e implantados como doctrinas genuinas del pueblo de Elohim, predicada y establecida como una verdad, por demás no aclarada por Moisés en ninguno de sus 5 libros de la ley, para mí es de gran sospecha. La Torá es la regla de vida de Hashem para Israel y puede que tenga errores de traducción, pero no exclusión de temas. En todo el período de conquista, Hashem orienta a presentar atención a las instrucciones dadas por Moisés y promete éxitos a todos los que guarden sus instrucciones, Para mí es bien difícil adoptar conceptos no expuestos en la Torá o en los profetas o en los escritos, Tanakh. La idea de que Hashem haya comenzado su creación en el segundo día y que el Rosh Hodesh del primer día de la creación no esté mencionado y oculto, no solo es un concepto, es, a mi entender, un proyecto para justificar una fe. Hashem fue claro con Moisés en Génesis capítulo 1, verso 5, parte B. Y fue la tarde y la mañana, un día. Yom Ejá, primer día, Bereshit 1, es la narración de la creación. No hay evidencias ni motivos para adoptar la idea de que Hashem ocultara un detalle de este proceso. Como ya he explicado antes, la creación del tiempo tuvo lugar en y a partir de Bereshit 1:5. Ahí fue el primer día y el más importante de la creación. Ahí comenzó el primer mes, el primer año, la primera semana y el primer día. El Yom Gadol, ese fue el Rosh Hashanah, el Rosh Hodesh. De otra manera, este texto en Génesis capítulo 2, versos 1 y 2. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Elohim en el día séptimo la obra que hizo. Y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Pierde lógica y sentido. El que acabó Hashem toda su obra y reposó el día séptimo. ¿Séptimo de qué? De toda su obra, donde no se habla de un día que no se menciona y que es anterior a la manifestación de la luz. Yo aconsejo a todos los que estamos retornando a la Torá y a la fe de nuestros padres, que por amor a Efraín no incorporemos a nuestra fe argumentos y enseñanzas que no están expresados en la Tanakh, porque en honor a la verdad es inevitable que se haga. Seamos responsables en aclarar que son prácticas o conceptos que desean adoptar, pero que no lo expongan como una ordenanza de Hashem para Israel. Y también aconsejo que procuremos que cualquier cosa que adoptemos no viole la ley del eterno Elohim de Abraham, Isaac y Jacob. Shalom, que Yahweh les continúe bendiciendo.